Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado una semana estupenda. Hoy os traigo algo muy rico, con muchas vitaminas, pero muy bajo en calorías para los que intentamos mantener esta estupenda línea. Se acercan las navidades y aquí en Cataluña se hace la típica sopa de galets. Pero no todo el mundo podemos comer ese caldo denso y bueno blanco que nos hacían las abuelas. Entonces vamos a hacer un caldo para preparar luego esa sopa, pero un caldito que vamos a poder comer a cualquier hora del día, muy bajito en calorías. Vamos a ello. Bueno, mirad, vamos a ver los ingredientes que vamos a ponerle. Por un lado le vamos a poner puerro. Las cantidades van un poco al gusto, ¿eh? Yo voy a hacer una olla a presión grande, porque lo voy a hacer en la olla a presión. Entonces, 3 puerros le he puesto, la mitad de un nabo, chiribía, un poquito de col, un poquito de apio. Normalmente yo le echo más apio, pero hoy no tenía más, así que un poquito de apio, zanahoria, un trocito de hueso de jamón, pero mirad, muy pequeñito. Este ya es grande, o sea, pequeñito, ¿vale? Porque no queremos que sea muy denso nuestro caldo, ¿vale? Un poquito de sal y unas carcasas de pollo. Las carcasas, como veis, están sin una piel ya, todas limpitas, sin grasa, sin piel. Podéis dejarle la grasa, pero cuanto más grasa le dejéis, ya más calorías llevará, ¿vale? Entonces sacamos la piel y la grasa. La verdura la tenemos toda limpita y pelada, ¿vale? Y ahora la cortamos y la vamos a meter en esa olla a presión. Y ahora tenemos que llenar la olla a presión de agua hasta arriba. Vamos a ello. Bueno, ya veis que he llenado bien nuestra olla, ¿vale? Y ahora le echo esa sal. La sal también va un poco al gusto, ¿eh? A nosotros ya sabéis que en casa no nos gusta mucho la sal, entonces lo solemos hacer más bien sosito que con sal. Aparte ya lleva el hueso, que ya también lleva sal, desprenderá la sal, ¿vale? Y ahora, esto lo vamos a llevar. Vamos a cerrar la olla a presión, ¿vale? Y lo vamos a cerrar bien. Las ollas a presiones son muy útiles. Ahora, tened mucho cuidado con ellas y aprended a utilizarlas bien. No abrirlas nunca antes de que haya soltado todo el vapor. Es importantísimo a la hora de usar estas ollas a presión, ¿de acuerdo? Ahora lo ponemos al fuego y cuando empieza a hacer el chuf, 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 bueno, esos efectos especiales que a mí no me salen muy bien, lo dejaremos 35 minutos antes de apagarlo, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, como veis, nuestra olla a presión ya se ha descomprimido totalmente, ya no echa vapor, ha sacado todo el vapor que había y ahora es cuando realmente podemos abrirla, ¿vale? Sin ningún tipo de riesgo. Mirad, ahí está nuestro caldito. A continuación os voy a decir lo que yo quito, ¿de acuerdo? Mirad, la col es una de las cosas que yo tiro. ¿Por qué? Porque para mí es muy fuerte. Habrá gente a la que le guste, pero yo la saco para tirarla. Bueno, pues los puerros también lo quito porque no me gustan los hilitos. Vais a decir, ¿lo quita todo? Pues no, no lo quito todo y luego veréis el truquito de este caldo buenísimo, ¿vale? Porque hasta aquí parece un caldo tradicional y lo más típico, ¿verdad? Pues no. Apio, fuera también. Solo me voy a quedar con la zanahoria y la carcasa del pollo, claro. No me veáis cómo huele esto, ¿eh? Yo estoy aquí muerta de hambre hasta ahora y esto huele que alimenta. Pero que alimenta. En definitiva, dejamos única y exclusivamente la zanahoria y las carcasas. El resto, si queréis dejarlo, lo dejáis, pero yo os aconsejo que el nabo, la col, es muy fuerte y no hace falta, ¿vale? El hueso de jamón también hay que sacarlo, ¿eh? El hueso del jamón lo he sacado, pero lo que sí voy a sacar es lo que es la poquita carne que tiene, ¿vale? La carne, la gelatina, todo esto que tiene, sí que me lo quedo. El resto, el hueso, evidentemente, lo tiro.
Bueno, no tan evidentemente porque luego veréis lo que haremos con los huesos de la carcasa. Bueno, mirad, ahora que tenemos todo lo que es la carcasa deshecha, huesos y todo, la zanahoria y la carne del jamón, del huesito del jamón también metida. Todo esto, huesos, todo tal cual está ahora. Aquí viene el truquito de este caldo. Este caldo hasta ahora es un caldo tradicional, ¿verdad? Con vegetales y tradicional. Pues bueno, esto es un invento de María. ¿Os acordáis de María, no? La que nos hizo aquellos callos tan buenos. Pues esto es un invento de María. Y sale buenísimo. Os lo aconsejo que lo hagáis. Y aparte es nutritivo. Ahí os pongo las ventajas que tiene los huesos del pollo. Ahora todo vamos a triturarlo. Vamos a ello. Todo bien machacadito. Bueno, mirad, ahora que ya lo tenemos todo triturado, mirad el color que ha quedado, ahora vamos a colarlo, pero vamos a colarlo a conciencia. Lo pasamos cucharón por cucharón por el tapiz este, ¿vale? Ahora os enseñaré bien pasadito. Cuando tengáis un poquito, ¿vale? Con el mismo mazo del mortero vamos chafando para que quede toda la vitamina dentro. Mirad qué caldo blanco, fino, sin hebras y sin nada. Preparado para cualquier sopa, para comerlo así, para tomarlo así a cualquier hora, para cualquier cosita. Como veis, está perfecto. Y ahora, esta carne, que es todo lo que nos ha sobrado de haber colado las carcasas, la zanahoria, todo lo que había en la olla. Esto es lo que quedaba en el filtro, en el colador, que no deja de ser la carne del pollo, con los huesos del pollo, con la zanahoria, todo triturado. Vamos a hacer otro día unas croquetas caseras deliciosas, que os vais a chupar los dedos. Pero eso será en otro vídeo. Ahora lo guardaremos, lo que dejaremos la carne congelada para hacerlo próximamente. Ya sabéis, si os quedáis conmigo, veréis próximamente unas croquetas caseras de este caldito que hemos hecho. Y bueno, ya sabéis, daros las gracias una vez más por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por darle a la campanilla y por estar ahí cada semana, porque gracias a vosotros estamos todas las semanas creciendo en nuestra comunidad de todo y todito con Rosé. Chaito.